¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller y hago este videito en respuesta a un par de consultas que me hicieron mediante Facebook y WhatsApp. Algunas personas preguntándome cuáles son las herramientas fundamentales o esenciales para trabajar como electricista domiciliario o electricista de barrio ante una emergencia o un corte de suministro circunstancial. Así que bueno, decidí hacer el video. Disculpen la introducción, a veces las palabras fluyen más rápido, otras veces no. Yo considero que el alicate es la herramienta del electricista por excelencia. De hecho, la uso únicamente que para cortar y pelar cable. No se usa para otra cosa. Mis alicates jamás cortaron un alambre, para eso está la pinza. Así que bueno, yo pondría como herramienta un alicate. Después, pinza de punta chata. Muy útil para aflojar algo que tenga tuerquitas chiquitas. Por ejemplo, en los antiguos tableros que venían con fusibles, que todavía se siguen viendo en los barrios, se puede llegar a trabajar con esas tuerquitas. También sirve para ajustar los empalmes que podamos llegar a realizar. Una herramienta muy útil. Después necesitamos destornillador Phillips PH2 por 150. Creo que es el más útil para lo que es los bornes de la llave térmica. Si bien hay otros que son especiales para eso, pero generalmente con este se puede trabajar muy bien. El largo de los 150 milímetros obviamente es porque tienen que entrar dentro del tablero y trabajar. Así que bueno, para ese caso recomiendo estos. La verdad que la marca Total son muy buenos, Ya hice un par de obras y van muy bien. Destornillador perillero. En algunos artefactos eléctricos nos vamos a encontrar con alguna bornera. Créanme que sin este destornillador les conviene cortar el cable, dado que ninguno otro entra y es renegar. Este destornillador recto de 3 milímetros es ideal para ese trabajo. También podrían tener uno de estos en Phillips. Destornillador Phillips PH1. No importa el largo, pero este es de 100 milímetros. ¿Para qué lo utilizaríamos? Para los bastidores. Para ya sea ajuste de bastidores a la caja o bornes de punto, toma, módulos de 20 amperes, para lo necesario en lo que sea ajuste a bornes. Vemos la punta PH1. Podemos tener una pico del oro, su uso es genérico, se puede presentar alguna situación, se puede suscitar que algún artefacto tenga alguna tuerca redonda grande, puede pasar que se necesite tener una pico del oro. Es recomendable. No imprescindible, pero recomendable. Llave francesa. Es bastante útil. Bastante útil esta de 8 pulgadas o alguna de 6. Dado que si tenemos que bajar un ventilador de techo, vamos a necesitarla. Lo ideal sería llevar un jueguito de llaves, pero bueno, estamos hablando sobre herramientas básicas y necesarias. Obviamente la francesa sirve. Pinza universal, como no, por supuesto. La necesitamos para hacer maniobras en cables, en conjunto con la de punta plana. Podemos hacer un empalme en forma fuerte,
Podemos cortar algún alambre que esté sujetando algún artefacto. Obviamente, si tiene la aislación correspondiente, podemos retirar algún fusible NH. Eso lo tienen que tener muy en cuenta, la aislación ante el voltaje. Estas pinzas, por más jovistas que parezcan, están aisladas en 1000 volts. Pinza de punta curva. La pinza de punta curva, obviamente el uso es muy parecido al de la pinza de punta común, pero bueno, tiene la finalidad o la funcionabilidad o la virtud de ingresar dentro de la caja y con su pico curvo lograr agarrar un cable cuando está ahí cortito y no tenemos manera de llegar. Bueno, con esta se logra. Quien vivió la experiencia me va a dar la razón. Es una herramienta muy útil para cuando quedan esos milímetros de cable y tenemos que tratar de rescatarlo de adentro del caño. Con esta se logra. Bueno, obviamente, probador de tensión. Este probador de tensión mide 110, 220, 380. A la vez sirve de buscapolo. Si tocamos esto en fase y tocamos con la otra mano la otra punta, se prendería una luz indicando que estamos ante la presencia del vivo. Es muy útil. Yo desde que la conocí no utilizo más buscapolo, utilizo esta. ¿Por qué? Porque sirve para buscar fase y para buscar polaridad. Así que ténganlo en cuenta. Podrían llevar también un jueguito de llaves Allen, dado que varios artefactos eléctricos de luz de los LED, la actualidad vienen con algunos prisioneritos Allen. Obviamente no los más grandes, pero sí los chiquititos. Así que ténganlo en cuenta. Son herramientas que por ahí no ocupan mucho y cuando llegan al domicilio y no lo tienen, se quieren volver locos porque no van a poder realizar la tarea correspondiente. Puede parecer una pavada, pero tener un pincel siempre es útil. Un pincel limpio, grande, para limpiar dentro de la caja de fusibles, dentro de la caja de térmicas, dentro de la caja de conexiones. Siempre puede haber telarañas, que obviamente no le tengo miedo a las arañas, pero dificultan el trabajo. A veces pasa que los gabinetes donde van montados los tableros de fusibles ya se desintegraron y está todo el óxido. Entonces uno limpia y puede trabajar cómodo. Trabajar limpio es muy importante, ya sea en la electricidad o en cualquiera de los órdenes de la vida. Yo siempre llevo en mi caja de herramientas, sea de plomería o electricidad, un pincel. Después, bueno, pinza de punta. La pinza de punta no puede faltar. A veces sirve para abrir alguna tapa de medidor, a veces sirve para sacar algún cable atorado. Tiene muchas funciones, a la vez tiene el corte, por si necesitáramos trabajarlo. Nos queda el alicate abajo de la escalera, tenemos la pinza de punta, podemos llegar a trabajar bien. Es una de las herramientas que yo más recomiendo tener. No se me ocurre una función determinada ahora, pero por ejemplo, cuando hay casos en los que yo particularmente me gusta cruzar un alambre para asegurar determinados artefactos a la caja de techo, con la pinza de punta puedo guiar ese alambre a través del gancho, bajar y hacer una atadura como corresponde. La verdad,
no puede faltar. Es una herramienta de electricista y cuando estén en la situación se van a dar cuenta. Después, bueno, siempre es recomendable y no puede faltar cinta aisladora. Hay que tener cinta aisladora, muchachos. Es indispensable. Y después destornilladores de varias medidas como para situaciones cotidianas. Habría 1.000.000 de herramientas más para llevar, pero bueno, estamos hablando de una urgencia, de un cambio de térmica, de algo que pasó y nos vinieron a buscar a nuestro domicilio y salimos corriendo como para ver cuál es la situación del cliente. Sino también podríamos anexar un cúter, dado que si trabajamos con cable Syntenac, lo tenemos que navajear, como le llamamos en la jerga. Así que bueno, esto es un jueguito básico de herramientas de electricista. Podrían anexar alguna llavecita del tipo fija, del tipo combinada, que no supere los 14 milímetros, dado que la tuerca de los plafones es de 14 milímetros. Pero bueno, para eso ya tenían la francesa. Espero no haberles hecho el video muy largo. Espero que les sirvan los datos. Y bueno, cuando uno se pone a hacer cuentas, la cantidad de herramientas que se necesitan son muchas. Pero la caja, créanme que podría ser mucho más grande todavía. Esto es como para un service rápido, llegar y dar luz. Así que bueno, les mando un saludo. Espero les guste el video, me sigan y nada, gracias por el aguante.